Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, he titulado esta palabra de esta mañana, Los secretos para la riqueza. Así es de que apunte, hermanos, apunte. Secretos para la riqueza. Dice la Escritura: si como a la plata la buscares y escudriñares por ella como por tesoros ocultos, comprenderás el temor del Señor y hallarás conocimiento. Proverbios 2:4. Ya les he contado en otras ocasiones, hermanos, de la gallina, la gallinita, hermanos, y el cochinito, ¿verdad? La gallinita y el cochinito que estaban platicando y dijeron: ¿y tú qué vas a llevarle al Señor? ¿Qué le vas a ofrecer? Y dijo la gallinita, dijo: pues yo voy a llevar muchos blanquillos a la casa del Señor. Y el cochinito se quedó pensando y le dice la gallinita: ¿y tú qué vas a llevar? ¿Cuál va a ser tu ofrenda? Y el cochinito se queda pensando y la gallinita le dice: ya sé, dice, que puedes llevar tú para la ofrenda. ¿Qué te parece si tú llevas para la ofrenda un rico jamón, un rico tocino? Y le dice el cochinito: ay, gallinita, dices que para lo que para ti es una ofrenda, para mí sería sacrificio total, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros damos, hermanos, y de qué manera nosotros nos hemos enriquecido? Hace unas semanas hubo un reportaje, no sé cuántos de ustedes los vieron, pero a mí me llamó la atención y dije: yo quiero ver ese reportaje, donde no sé cómo le pusieron el nombre exactamente, pero era acerca de los pastores que se enriquecen a través del evangelio. No, ¿alguno de ustedes se recuerda cómo se llamó, cómo le dieron ese nombre a ese reportaje? Y no lo pude ver y tampoco lo pude grabar, pero después yo busqué en YouTube. Y cuando estaba viendo en el YouTube, pues ya vi las diferentes personas de las que hablaba ese reportaje, porque está ahí en YouTube, como por ejemplo Cachuluna, una pastora en salvadoreña, que tiene sus iglesias en el área de Los Ángeles. Y así varios ejemplos. Hay un libro que nosotros leímos cuando estábamos en el seminario y no era parte del currículum académico del seminario, y no recuerdo tampoco exactamente cómo se llamaba ese libro. Cristianismo en crisis. Y en ese libro nosotros, desde que estábamos en el seminario, leímos todo el negocio acerca del enriquecimiento de los pastores, de los evangelistas, televisivos o de grandes, hermanos, iglesias que realmente, hermanos, se han convertido en marcas. Son marcas, hermanos, marcas registradas, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos muchos canales, ¿verdad? Canales cristianos, pero la mayoría de las iglesias o de los pastores que hablan ahí son una marca registrada, ¿verdad? Como por ejemplo Joel Osteen, bueno, hay tantos, ¿verdad? Hay Joyce Meyer, es una marca registrada, y son negocios, hermanos, multimillonarios. Y en este libro, hermanos, más bien que libro, es un research, es una investigación
muy seria, viene ahí desglosado cómo la religión se ha convertido en un negocio, en una marca. Y Benny Hinn, hermanos, y también ver realmente la realidad, si realmente hay sanidades o no hay sanidades. Y yo sé, hermanos, que esto es difícil para nosotros asimilarlo. En un sentido, si nosotros vamos de moda en moda o si nosotros vamos por ese evangelio de prosperidad o viendo a la gente, pero no viendo a Cristo. Pero eso, hermanos, en lugar de alejarnos o ser una situación que enfríe nuestra fe, es una situación que debe de poner en fervor nuestro corazón y debe llevarnos a la Escritura, a ver qué es lo que dice la Escritura, hermanos. Y la Escritura que nos marca un ejemplo el mayor de los ejemplos. El otro día, por cierto, tuvimos nuestra celebración de las células y yo lo disfruté mucho, hermanos. Tenemos la célula de los conquistadores de Cristo, tenemos la célula de los guerreros de Cristo y tenemos la célula aquí en el West de Visalia de Emmanuel. Y cuando estábamos llevando a cabo el paso que tocaba para ese día, estaba yo escuchando y la hermana Reina dijo algo, es que nosotros siempre debemos de pensar qué es lo que Jesús haría en mi lugar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Jesús haría ante tal situación? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que haría Jesús si Él estuviera hoy aquí? Tendría una casa de millones en el sur de California, ahí en Malibú, y tendría acciones de dinero en Estados Unidos, en la bolsa, en Suiza. ¿Qué haría Jesús, hermanos? ¿Cómo siempre llevarnos a esa perspectiva? Entonces, cuando me vino la memoria todo lo que nosotros habíamos leído en esa investigación de Cristianismo en Crisis, ¿verdad? Y Marcelo y yo siempre pues veíamos los programas y todo esto, siempre tenemos que analizarlo, hermanos, no tenemos que comernos las cosas así. Oh, Catch Luna dijo, porque Catch Luna dijo, no, hermanos, es lo que dice la palabra. Oh, Joel Osteen dijo, no es lo que Joel Osteen dijo, es lo que dice la palabra. Por ejemplo, analizando la teología, la cristología de Joel Osteen, hermanos, es una cristología, o sea, wow, si tienen una iglesia en Houston, hermanos, de miles, pero está construida sobre una base de la mal llamada teología de la prosperidad. La teología de la remuneración. Yo hago esto, Dios me da esto. Yo soy el hijo del rey, pues que vengan todas las bendiciones, ¿verdad? No, hermanos. Hay uno de los grandes teólogos de la era moderna, Bonhoeffer, dijo que la gracia de Cristo no es barata, hermanos. La gracia de Cristo es el evangelio de la cruz. Y eso es lo que no es popular para nosotros, ¿no? A nosotros si nos dicen, ven para que te enriquezcas, oh, vamos a ir, ¿verdad? Pero si nos dicen, ven, sígueme, toma tu cruz y niégate a ti mismo, decimos, no, eso está muy difícil, yo creo que me voy a esperar a que esté más viejito. Entonces, hermanos, todo esto me removió ahora que vi este reportaje. Y hermanos, no puede ser que nosotros nos enriquezcamos, hermanos, siendo ministros del Señor. Y usted puede decir, bueno, usted pastora, hermanos, a mí que me esculquen, así que me manden al IRS. Por la gracia de Dios, hermanos, Dios, el Señor es fiel con sus obreros. Y no me falta nada, hermanos, me sobra por la abundancia del pueblo de Dios.
Vivo en una casa, hermanos. Todos los días yo le doy las gracias al Señor por tener un techo, por tener vestido, por tener comida. Pero mi corazón, hermanos, y mis ojos, hermanos, no están en decir, yo me voy a hacer rica por el evangelio. No, hermanos. Quiero ser rica en salud, en bendiciones, en ver a mis hijos, hermanos, crecer y verlos convertirse en personas que sean personas que actúen con bondad, con compasión, con misericordia, con justicia, con respeto para con todas las personas. Esa es la riqueza que yo quiero. Mi riqueza, hermanos, es contribuir humildemente y con un granito en construir la iglesia del Señor, una iglesia que refleje los valores del evangelio, el amor, la justicia, la misericordia. Esa es la riqueza que yo anhelo. Y un día, hermanos, poder entregar, hermanos, los zapatos, entregar la sotana, entregar mi Biblia, hermanos, y morir entregando eso al Señor y morir calientita en mi cama, rodeada de toda mi familia y de todos mis hermanos en Cristo. Esa es la riqueza que yo añoro, hermanos. Esa es la riqueza. Y que cuando yo cierre mis ojos, el Señor esté al lado de mí. Esa es la riqueza que yo quiero, hermanos. Y estemos muy alertas, hermanos. Fíjense que, ahí está. No podemos abusar de la gente, hermanos. No podemos ser injustos con la gente. Los ministerios tienen que basarse, hermanos, en la justicia, en el amor, en la misericordia a la gente. Había un ministerio aquí en el Valle Central de California y venían de Colombia, hermanos, y venían de tantas partes. Hermanos, dejaban a toda esa gente que se reunía, trabajadores del campo, personas, hermanos, que ganamos aquí el pan nuestro de cada día con el salario mínimo sin nada. Pero diciéndole, si tú no das, Dios no te va a bendecir, pero da, hermano, porque entonces se van a abrir las ventanas de los cielos. Hermanos, es cierto que cuando damos, hermanos, damos y hay principios espirituales que no podemos entender, pero no damos, hermanos, para que una o dos o tres personas se enriquezcan. Damos para extender el reino de Dios. Entonces, primeramente yo quiero empezar diciéndoles que cuando usted deposita aquí su ofrenda y su diezmo, tenga la seguridad, hermanos, que para nosotros ese dinero es santo, es sagrado. Tenga la seguridad, hermanos, que ese dinero nunca lo tocamos los pastores. Los pastores nunca tocamos aquí una ofrenda, un diezmo. Yo hasta ahorita, hermanos, yo no sé y no quiero saber quién diezma, quién ofrenda, quién no da. Yo, hermanos, yo se lo dejo al Señor, Y el manejo de las finanzas en esta iglesia, hermanos, yo quiero decirle que esta es una iglesia sierva. Da más da más de lo que entra. Usted se imagina el costo de mantener estas instalaciones, hermanos. Simplemente el costo, hermanos, de los jardines, hermanos, son miles de dólares al mes. Y aquí, hermanos, vienen y se estaciona el preescolar de enfrente, el negocio de enfrente, los vans, la escuela de manejo, varios colegios cristianos particulares.
cuando son las temporadas siempre del fútbol, del béisbol, del fútbol americano, usted va a ver estas instalaciones llenas de personas. Y en el comité de finanzas una vez una persona dijo, ¿y por qué no cobramos a toda esa gente? Imagínense ustedes el dinero que se gastó cuando se tuvo que pavimentar otra vez y arreglar todas las zonas de estacionamiento. Y se dijo, nosotros somos una iglesia sierva, una iglesia para la comunidad. ¿Y sabe dónde hay más dinero en esta iglesia, hermanos? ¿Dónde cree? En los presupuestos, hermanos. ¿Dónde hay más dinero? En misiones. Ahí es donde está el presupuesto, hermanos. Ahí es donde está el presupuesto para dar comida, para enviar becas. Ahí es donde está el presupuesto. Es una iglesia sierva, hermanos. Es una iglesia que da a la comunidad. No es nada más dame, ya estamos en crisis financiera. ¿Se acuerdan, hermanos, que les mencioné que al final del año estábamos broke? Con más de $50,000 de déficit. ¿Sabe por qué es eso, hermanos? Porque nosotros vamos por fe, porque no somos un negocio, porque no podemos decir, para tal mes va a entrar tanto, para tal mes va a entrar tanto. Porque es, hermanos, el negocio del Padre Celestial. Pero ¿qué cree, hermanos? El Señor bendijo para cubrir eso. Gracias a Dios, y entramos en este año en fe, hermanos, creyendo que el Señor va a seguir proveyendo para la misión de la iglesia. Y, hermanos, todas las personas desean bienes y ansían adquirir más. Nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. Y este anhelo no debe, fíjense bien, qué bueno, hermanos, que ese anhelo también se extendiera hacia otro tipo de conocimiento. De las personas más prósperas que hay, dicen esto, el primer secreto de la riqueza. La riqueza temporal viene de los bienes materiales y proviene del trabajo. Pero la riqueza, hermanos, para construir riqueza, el primer secreto es el estudio de la palabra del Señor. Repítalo. El primer principio para construir riqueza en nuestras vidas es el estudio de la palabra del Señor. En Europa, hermanos, cuando fue el movimiento de la Reforma, cuando se establecieron el movimiento de la Reforma, esta transformación transformó Europa, transformó los países cristianos y protestantes, y ese pensamiento, ese sistema de pensamiento, hermanos, vino a este país, de tal manera que en el dólar americano dice, en God we trust, en Dios confiamos. Y esos son los principios de la reforma evangélica, de la reforma protestante. Y los países más ricos y más prósperos, hermanos, puede decir, oh no, los países más ricos están en Arabia, están en el Medio Oriente por el petróleo. Pero los países realmente con riqueza, hermanos, son los países que se fundamentaron en los principios de la palabra y de la reforma protestante. Suiza, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos. Y puede decir, no, pero ahorita China y los países del Medio Oriente con el petróleo. ¿Quién se quiere ir a vivir a China, hermanos? Hermanos, sí, podrán tener mucho dinero, pero ¿cuál es el nivel de vida? ¿Cómo viven allá, hermanos? ¿Cómo vive la gente en los países árabes? ¿Quién quiere ir a vivir a Arabia, hermanos? Donde no hay libertad religiosa,
donde hasta hace poco a las mujeres no se les permitía manejar, donde tenemos que andar con el yihad todas tapadas. Pero ¿quién no quiere ir a vivirse a Suiza, hermanos? ¿Quién no quiere venir a vivir a los Estados Unidos o a Inglaterra o a Alemania? Yo quiero, porque no solamente la riqueza financiera, sino la riqueza de la forma de vida, hermanos, de la libertad, de los principios. ¿Y en qué se fundamentaron estos países, hermanos? En los principios grandes, éticos y morales de la palabra. Entonces, quiere construir riqueza, estudiemos la palabra. Los judíos, hermanos, están caracterizados por ser personas muy prósperas, y ellos tienen este principio. El primer principio para construir riqueza es el estudio de la Torá y del Talmud. Ese es su principio, hermanos. Nosotros tenemos la escritura y la plena revelación en Jesucristo. Queremos construir riqueza, estudiemos la palabra. Ahora, puesto que somos humanos, necesitamos el dinero, pero también necesitamos la palabra de Dios para sustentarte. ¿Qué determina cómo vamos a hacer dinero? ¿Cómo se supone que debemos gastar lo que ganamos? ¿Qué hará el dinero por nosotros? Todas estas respuestas están en la palabra del Señor. Ahora, mientras nosotros, queridos hermanos, estudiamos cómo ser materialmente prósperos y cómo tratar a la riqueza, debemos de tener en mente que todos estos principios deben de ser entendidos a un nivel más profundo. ¿Cómo adquirir riqueza espiritual? Ahora, fíjese bien. En hebreo, hermanos, en hebreo, ¿saben cómo le llaman a la provisión? Creo que hace 8 días les había dicho, ¿verdad? ¿Cómo se llama la provisión divina? En hebreo se dice la parsana de Dios. Y la parsana de Dios no es solamente el chivo, el gasto, la alacena, el sueldo. No, hermanos, usted puede tener muy buen sueldo, pero se le puede ir por las alcantarillas, hermanos, de su casa. Usted puede tener muy buen trabajo y no le puede rendir el dinero. Usted puede tener dinero, puede tener posesiones, pero a lo mejor ha perdido la paz, ya ha perdido la familia. La parsana de Dios, hermanos, es esa provisión que Dios nos da, que decimos, ay, pero si, mira, pensamos que no íbamos a alcanzar y nos alcanzó. Cuando nosotros estábamos en la misión en Ciudad Juárez, hermanos, nuestra parsana, hermanos, eran $100 a la semana. Así como Bartola, ¿verdad? Ahí tienes, con eso pagas la luz, el agua, el teléfono, la gasolina para visitar, la comida, todo, ¿verdad? Esa era la parsana. Entonces mi esposo y yo íbamos cada semana al mandado, hermanos. ¿Por qué va uno cada semana al mandado? Porque no podemos acumular, porque no nos, o sea, ¿cómo le diré, hermanos? Lo que teníamos en el refri era lo que nos comíamos en la semana. Entonces cada 8 días íbamos a Soriana, al martes de canasta, hermanos, y traíamos la comida, ¿verdad? Y luego, pues que pagar esto, que pagar la gasolina, que bla, bla, bla. Y con lo que nos quedaba, hermanos, nos íbamos al Paso a comprar, pues, que los pañales, que las toallitas, que a estudiar, hasta comer, hermanos. Pues con poquitos dólares, hermanos, nosotros veníamos tan felices. Íbamos y comíamos o al buffet chino, o íbamos y comíamos de lujo, hermanos, al Burger King. Ay, y regresamos tan felices. ¿Saben por qué, hermanos?
porque era la parsana de Dios que nos rendía y que nos hacía tan felices. Hermanos, ya aquí hay personas, ya hay familias ¿qué vamos a comer? Pollo. Ay, no, yo ya no tengo ganas de pollo, no. ¿Qué vamos a comer? Tacos. Ay, otra vez tacos. ¿Qué vamos a comer? Vamos a ir al restaurante chino. Ay, comida china. Hermanos, no se nos antoja nada. ¿Por qué? Porque estamos bien rellenos, hermanos, porque nos sobra, nos abunda. Para disfrutar la comida, ¿sabe qué necesitamos? Como les he dicho antes, el hambre es la buena, hermanos. El hambre es la buena para disfrutar la comida. ¿Qué es lo que disfrutamos? ¿Qué es lo que necesitamos para descansar? Ay, el colchón que se sube, que se baja, que de gel, que se calienta, que tiene agua, que tiene jacuzzi. Hermanos, ¿qué necesitamos para descansar? Estar cansados, haber trabajado mucho y tener la conciencia tranquila, hermanos, y no tener deudas. Así vamos a descansar bien bonito. La parsana de Dios, hermanos. Esa que los bienes materiales no nos alejan de la familia, no nos alejan del Señor, sino contribuyen, hermanos, a un bienestar integral de nuestra vida. Ahora, nunca debemos de olvidar que la verdadera riqueza que poseemos es la salud, la familia, los amigos, un hogar calientito. Y en hebreo se diría el shalom de Dios, ¿verdad? Ese es el shalom de Dios, el verdadero shalom. Hace 8 días fuimos a recoger a Marcelita, la habían invitado una familia de la iglesia. Y dijo Marcelo, ya me voy a recoger a Marcelita ya en la nochecita. Y le digo, yo voy. Y me dice, ándale pues, pero date prisa. Y le dije, para ir a saludar a los hermanos. Pero dije, Marcelo le encanta ir a recoger a Marcelita. Él nunca me dice, Cora, tú ve, estoy cansado, es domingo ya en la noche. Él siempre está bien puesto para ir a recogerla ahí con los hermanos. Pero porque mi macherano va de golletón, hermanos. Porque algo le van a ofrecer. Son bien generosos, hermanos. Y ellos viven en un apartamento, hermanos, pequeño. Y llegamos, hermanos, al apartamento de los hermanos. Y a mí me encanta ir con ellos, porque sientes el shalom de Dios en esa casa. Sientes la parsana de Dios en esa casa, hermanos. Ellos, primeramente, ¿cómo te reciben? Te reciben con un gusto, hermanos. La hermana, hermanos, si ella lo que tenga, ella te va a dar. Si no tiene nada y tiene unas latas de atún, tiene unas tortillas, pastores, ahorita les hago una ensalada de atún, ahorita les hago unas quesadillas. Y la casa no está, ella es muy limpia. Pero hermano, ya al final del día, pues la casa no está tan limpia, ¿verdad? Y esto y al otro. Pero esa casa tiene vida, hermanos. A mí me parece la casa más hermosa del mundo, porque ella, hermanos, está dedicada al trabajo. Ella trabaja y está dedicada a sus hijos y es bien fiel en la iglesia y tiene un esposo que vale oro, ¿verdad? El hermano es bien tímido, no le gusta hablar, es bien tímido, pero es un hombre, hermanos, de trabajo. Tú lo saludas y su mano se siente áspera, dura, por lo trabajador que es, ¿verdad? Y en el templo, hermanos, él es bien serio, así bien cohibido, así como que no. Pero en su casa se transforma cuando él nos recibe. No haya ni qué darnos, hermanos. Pastor, un agua, pastor, un refresco, pastor, un chocolate, no, así. Y sus hijos, hermanos, esa es la verdadera parsana del Señor, hermanos.
Y tú vas a otros hogares, hermanos, y son fríos. Pueden ser muy bonitos y pueden tener mucho económicamente, pero no tienen el shalom y la parsana del Señor. Proverbios 10, versículo 4 dice, la mano del diligente enriquece. Proverbios 10, 22 dice, la bendición del Altísimo es la que enriquece. En este mismo capítulo de Proverbios nos enseña que tanto la mano diligente como la bendición del Altísimo nos van a conducir a la riqueza. Ambos principios son esenciales para ser rico. Un individuo necesita trabajar diligentemente con integridad, pero después pedirle al amo de toda la riqueza que lo bendiga. Fíjense bien, Proverbios 10:4 y Proverbios 10:22. La mano del diligente enriquece, del trabajador, ¿verdad? Del que está ahí trabajando. Pero luego Proverbios 10:22 dice, la bendición del Altísimo es la que enriquece. O sea, son los dos, hermanos, son los dos. Primer principio para hacerse rico, conocer la palabra. Segundo principio para hacerse rico, ser diligentes, ser trabajadores. Y tercera, confiar en la bendición de Dios. Las cosas, hermanos, no nos traen la bendición. Las cosas no nos traen la bendición. El que enriquece, hermanos, es el Señor. Dice en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el Antiguo Testamento, el Altísimo es el que mata y el que da la vida. El Altísimo es el que empobrece y enriquece. Es el que abate y enaltece. Voy a repetirlo. Dice, el Altísimo es el que mata o es el que da la vida. El Altísimo es el que empobrece y enriquece. Y el Altísimo es el que abate, pero también enaltece. Hay una historia real, hermanos, en la Turquía antigua, en el tiempo de la dinastía otomana con los sultanes. Y bueno, hubo un sultán, el sultán Suleimán, y fíjense que en ese entonces uno de su gran visir le dijo a Suleimán, la comunidad judía se está extendiendo grandemente en nuestros territorios, y también los cristianos, y también pues con la iglesia griega ortodoxa y los judíos. Y le dijo, y en Anatolia están creciendo grandemente, en Constantinopla. Y le dijo el gran visir, creo que tenemos que hacer algo para echarlos, para que no vengan a robarnos nuestras costumbres y nuestra religión y nuestra forma de vida. Y el sultán no le respondió nada y le dijo, quiero que me acompañes a mi jardín y sigamos hablando de esto. Y en el jardín de Suleimán, él empezó a enseñar. Dijo, mira estas flores tan hermosas, son de este territorio. Y mira estas flores, y mira estos árboles, y mira todas las diferentes clases de flores que tenemos. Y le dijo, imagínate si en este jardín solamente tuviéramos jazmines. Y le contestó el gran visir, eso sería muy aburrido, no sería tan hermoso como con todas estas flores que
que usted tiene, sultán. Le dijo él, es lo mismo con los seres humanos. Tenemos judíos, tenemos cristianos, tenemos musulmanes. Y eso nos hace una nación más hermosa. El gran visir entendió la lección. Así es de que en ese entonces, en el Imperio Otomano, había vecindarios que eran exclusivamente judíos, exclusivamente musulmanes, exclusivamente cristianos. Y ahí vivían, ¿verdad? Pero sí había algo, que uno no se podía meter a un territorio musulmán así nomás como un judío, ¿verdad? Un territorio musulmán. Y un cristiano no podía ir nada más así como así a un territorio judío a meterse. Pues esta es una historia real de un hombre judío en aquel entonces riquísimo, riquísimo. Entonces él iba pensando y decía, él pensaba, soy tan rico que ni el Señor un día me pudiera quitar toda mi riqueza. El Altísimo no me pudiera quitar toda mi riqueza. Porque si me quita todas las joyas que yo tengo mucho oro. Pero si me quita el oro, tengo muchas tierras. Y si me quita las tierras, tengo mucho ganado. O sea, riquísimo. Y un día él iba caminando, iba tan concentrado en estos pensamientos, que de repente él nada más siente que lo aprisionan y dice, ¿por qué me están haciendo esto? Dice, pues es que has profanado el lugar santísimo de los musulmanes y te metiste en el territorio musulmán. O sea, iba tan embebido que se metió al vecindario musulmán. Y eso era la muerte, cuello, rip, ya. Así es de que lo agarraron y esa era la sentencia, esa era la ley. Y pues se va y ya lo van a matar. Y el gran pachá de esa área se entera que este judío tan rico es al que iban a matar. Y el judío le dice, por favor, ten misericordia de mí, no me mates. Y el pachá le dice, solamente hay de dos sopas. O te matamos para cumplir la ley, o tú me entregas todas tus riquezas y firmas aquí los documentos. Él se quedó ahí, cool. Dijo, pues te entrego todas las riquezas que yo tengo, y firmó. El pachá se quedó y dijo, yo soy el hombre más rico, soy, ¿verdad? O sea, se quedó tan orgulloso, tan enaltecido. Y el otro judío pues ya se va todo amolado, hermanos, todo quebrado de regreso. Está en su casa cuando sucede una gran explosión en el territorio musulmán. Y sucedió que tenían guardada mucha, pues en aquel entonces era como dinamita, ¿verdad? Algo así, que explotó en la casa del pachá y mató al pachá y a todos los documentos. Entonces, ya días después se enteró este judío y fue con humildad al Señor y le dijo, Señor, verdaderamente tú eres el que enriquece y el que empobrece, el que da la vida o el que la quita, el que nos prospera o nos quita todo, porque tú eres el Señor de la vida. Y desde ese día, hermanos, él empezó a servir al Señor más fielmente. El del Señor, hermanos,
viene todo. Y el Señor nos invita, fíjense, dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. El Señor en su palabra nos invita a trabajar arduamente, a tratar a nuestros empleados con justicia o a las personas que trabajan a nuestro alrededor, o ser honestos con nuestro empleador. Mire qué hermosos principios en la palabra. Levítico 19:13. El salario de un trabajador no se quedará en la noche contigo toda la noche hasta la mañana. Si alguien trabaja, hermanos, hay que pagarle y pagarle a tiempo. Nada de que te pago a ver cuándo. No. Eso, hermanos, es contra la ley del Señor. Sé honesto en todo lo que hagas. Actúa siempre como si te estuvieran observando. Construye una reputación de integridad y de honestidad. Sé humilde y acepta la corrección y alienta la crítica hacia ti para que mejores. Proverbios 12:1. Quien ama la instrucción ama el conocimiento, pero quien odia la corrección es tonto. ¿Qué hacer cuando nosotros hemos generado riqueza, ganancias? Lo que el Señor nos ha dado es simplemente un vehículo para mejorar la condición de otros, para mejorar nuestra condición y para compartir. El alma generosa será rica, y quien riegue recibirá la lluvia del Señor también. Proverbios 11:24. Eclesiastés 3:12 dice: nuestra obra es insignificante, salvo que sea para compartir y para hacer obras de bondad, de justicia y de compasión. Mundialmente, hermanos, es reconocido el Instituto de Tecnología de Israel, la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Rehoboth en Israel, el Instituto de Ciencias Weizmann, la Universidad Bar Ilan, la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Haifa, la Universidad Ben Gurion de Negev. A todo esto, hermanos, para ser rico tenemos que instruirnos en el Señor y tenemos que buscar la educación. La educación, hermanos, va a sacar a nuestras siguientes generaciones de los salarios del pago mínimo, del 11.50, del 12.50, del 14.50, de $20, de $30, de $40. La educación, el Señor nos dice: lee, estudia, conoce mi palabra y ve más allá. Tener más cosas en nuestra casa no es la generación de la riqueza. La generación de la riqueza está en conocer la palabra del Señor y buscar la bendición del Altísimo. Y cuando tengamos esa bendición, compartir, hermanos. Yo siempre le digo a mis hijos: hijo, tú vas a ser un hombre muy próspero, Dios te va a bendecir. El otro día fui con mi hijo ya tarde en la noche al 99, ahí en Porterville, y compramos lo que necesitábamos y salimos. Estaba bien frío y estaban 2 hombres ahí pidiendo dinero. Yo me seguí de largo y él me dijo: Mom, espérate. Se sacó todo lo que traía y corrió y se los dio a esos 2 hombres. Yo me quedé, wow. Y le dije: hijo,
fíjense, se regresó, fue y se los dio, se agachó para darles aquello. Y ahí en el estacionamiento del 99 en la noche le dije a Toti, Dios te va a bendecir grandemente, mi hijo. Vas a ser un hombre próspero y Dios te va a usar para ayudar y a bendecir a mucha gente. A Andrés siempre le digo lo mismo, mi hijo, tú vas a ser un hombre próspero, Dios te va a bendecir y tú vas a ayudar a mucha gente. Lo mismo le digo al chiquitín. Y un día le dije a chiquitín, ¿y por qué quieres ser próspero? ¿Por qué quieres ser doctor? Y me dijo, porque quiero un Lamborghini y quiero una mansión y quiero comprar un anillo para la wife. Dijo, y quiero ayudar a todos los niños pobres. Le dije, qué bueno, mi hijo. Dios te va a bendecir y vas a ser próspero y vas a ayudar a muchos. Y le dije, y lo mismo le digo a Marcelita, siempre siembra en sus corazones. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, pero para que des, para que sirvas, no para que te lo guardes, mi hijo. Y el otro día que Toti hizo eso, me llenó mi corazón, hermanos, me llenó mi corazón y vine y le dije a Marcelo, ¿qué crees que hizo el Toti, mi hijo? Hizo esto, dice, mi hijo, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza, hermanos. Que el Señor, hermanos, que el Altísimo, que el Creador de todas las cosas, que nuestro Señor Jesucristo los bendiga y los prospere, hermanos, y que les dé el shalom de Dios, la parnasa de Dios. No esa, hermanos, no esa que retenemos aquí, no. Esa, hermanos, que trae el shalom y la bendición de Dios, y eso sea para ustedes y sea para sus hijos y para todas sus generaciones, hermanos. Dios les bendiga.